El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de medicina reproductiva. ¿Qué pasa en el laboratorio? Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro, sí, un nuevo capítulo de nuestro programa. Hoy para hablar de todo aquello que quizás muchos desconocen. ¿Qué pasa en el laboratorio cuando se accede a un tratamiento de medicina reproductiva y todos esos fantasmas, mitos y cuestiones sociales que ahí circulan? Así que vamos a ir dilucidando muchas de esas temáticas y para eso contamos con ella, que es una profesional, es biotecnóloga. La presento a Paula Jovanyex. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a la audiencia. En cualquier horario pueden estar viendo este programa. Listo, bueno. Así que fantástico. Bueno, vamos a hablar de todo aquello que pasa en un laboratorio que a veces, bueno, no es mucho lo que se conoce y sobre todo en aquellas personas, ¿no?, que tienen tantas preguntas, tantas inquietudes, sobre todo por haber recurrido a una técnica de reproducción asistida y que dicen, ay, pero ¿y ahora qué? ¿No? Claro. ¿Qué voy a hacer yo desde mi lugar para luego poder cumplir el deseo, como es en este caso, de tener un hijo? Entonces vamos como introduciendo en tema, ¿no?, cuáles son las técnicas que allí se hacen en el laboratorio. Bueno, laboratorios hay, en una clínica de fertilidad hay de dos tipos, uno de alta complejidad y uno de baja complejidad. Las técnicas de baja complejidad las voy a nombrar simplemente porque el fantasma siempre está en el laboratorio de alta complejidad, donde uno deja sus embrioncitos. Pero bueno, de baja complejidad está el coito programado, ¿sí?, y las inseminaciones intrauterinas. Primero, el paciente debe casi por obligación y por indicación médica, y esto la verdad que está bueno que quede claro, que el paciente o la pareja en realidad pasa a alta complejidad por indicación médica y después de haber pasado varias etapas previas, entre las cuales están las técnicas de baja complejidad, que son las que nombré recién. Bien. Hay que pasar por eso, la mayoría sí. Como le decías recién, es una indicación médica llegar a la alta complejidad, ¿sí? Siempre uno quiere evitar la alta complejidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son técnicas menos invasivas las de baja complejidad. Esa es la ventaja principal de esas técnicas, ¿sí? Bien. Cuando ya se hicieron varios intentos o hay alguna indicación médica fuerte, no sé, calidad espermática, calidad ovocitaria, edad de la mujer, factores tubarios, en fin, varias indicaciones, se procede a la alta complejidad. ¿Y qué es la alta complejidad? Bueno, ahí es donde hay más mitos o hay más fantasmas y tenemos dos técnicas de alta complejidad. El FIV, conocido mundialmente como FIV, y el ICSI. El FIV es más, entre comillas, natural que el ICSI, es poner en contacto simplemente el ovocito, el espermatozoide y que la magia ocurra, ¿sí? El espermatozoide va a tener la habilidad de entrar al ovocito y fertilizarlo. Por otro lado tenemos al ICSI. El ICSI es la complejidad más alta que tenemos y involucra la selección por parte del operador, del embriólogo, de un espermatozoide que a criterio del embriólogo es el mejor que está viendo en un campo al microscopio, lo selecciona con una aguja de ICSI, tiene el ovocito del otro lado y lo inyecta, ¿sí?, el espermatozoide dentro del citoplasma o dentro de esa gran célula que es el ovocito,
¿sí? Eso se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoides y es en inglés es ICSI. Bien, o sea que ahí hay un estudio, un análisis de los ovocitos, de los óvulos y de los espermatozoides. ¿Sí? En el caso de una técnica de ICSI, bueno, esto es más riguroso aún porque incluso va a estar ahí siendo seleccionado Claro. cuál va a ser el espermatozoide que va a ahí lograr esta unión, ¿no? Claro. A ver, hay técnicas de laboratorio que nos permiten trabajar un poco sobre esa muestra basal, le decimos en el laboratorio, ese semen inicial que llega al laboratorio. Técnicas, hay varias, las más frecuentes en el uso en el laboratorio son el SWIMAP, que bueno, ya vamos a meter algunos tecnicismos, pero bueno, los más entendidos van a comprender, el SWIMAP y el gradiente de densidades. No importa qué son, no vamos a entrar en detalle, pero la idea principal es seleccionar aquellos espermatozoides que son móviles. ¿Por qué me quiero quedar con los espermatozoides que son móviles? Porque es el único indicio que yo tengo de que ese espermatozoide está vivo, ¿sí? Yo no puedo inyectar espermatozoides que no estén vivos dentro del ovocito, ¿sí? Mismo, si yo hiciera un ICSI, si yo hiciera un FIP, si pongo en contacto espermatozoides que no están vivos con un ovocito, no van a tener la capacidad de penetrarlo, nunca va a ocurrir la fertilización. Entonces, yo previamente en el laboratorio selecciono los espermatozoides móviles, porque son los que yo sé con seguridad que están vivos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir explicando, ¿no? Para que aquellos que te están viendo atentamente y escuchando vayan conociendo todo esto que va pasando allí en el laboratorio. Supongamos, bueno, que hablamos de una pareja heterosexual donde él aportó, ¿no? Su esperma, donde esta misma mujer también aportó sus óvulos, y ahí entonces el embriólogo, los técnicos, logran fertilizar, ¿no? ¿Esto cuánto tiempo lleva? Hasta que se logra tener el preembrión, como ya hemos hablado en un momento. Sí, los tiempos en el laboratorio son bastante rigurosos, ¿sí? Cada laboratorio va a manejar sus horarios, pero todos manejamos las mismas reglas, ¿sí? Temprano a la mañana se realiza la punción ovocitaria. Esto es la recolección de los ovocitos, la manera en que los ovocitos llegan al laboratorio. No vamos a entrar en detalle porque vamos a estar hablando todo un programa de eso. Y por otro lado nos llega el semen. El semen, bueno, como vos decías, de la pareja. Puede ser semen donado también. ¿Sí? Estamos hablando de semen en fresco, entre comillas, otra vez, puede ser semen criopreservado o semen que se obtuvo la muestra en ese momento. ¿Tá? Entonces, por un lado trabajamos con el semen y por el otro lado con los espermatozoides, con los ovocitos. Al semen, ¿qué le hacemos? Le aplicamos estas técnicas que yo te hablaba recién, ¿sí? De selección de los espermatozoides móviles. Queda listo el semen, aguardando a los ovocitos. 4 horas después de que fueron recolectados, de que llegaron al laboratorio esos ovocitos, van a ser puesto en contacto, vamos a decirle así, con el espermatozoide, por FIV o por ICSI. Después de que ocurre la fertilización, que esto es hasta acá es donde ya hablamos hasta ahora, después de que ocurre la fertilización, ¿qué vamos a evaluar? Entre 16 y 20 horas después de que pusimos en contacto las dos gametas, vamos a evaluar la presencia de los dos pronúcleos. ¿Qué son los dos pronúcleos? Bueno, sabemos que el ovocito aportó su material genético y el espermatozoide aportó su material genético. Esto se hace evidente y es una etapa de transición en donde se evidencian dos pronúcleos, es la forma científica de decirlo y así se conoce el materno y el paterno, ¿sí? Lo normal en un preembrión o en un cigoto fertilizado es observar la presencia de dos pronúcleos, ¿sí? El tema está en si vemos un pronúcleo, ¿qué puede ser? Puede ser genéticamente anormal o cromosómicamente anormal, o puede ser que simplemente haya un desfasaje entre el materno y el paterno. Uno apareció primero, otro apareció después. No es lo más común ni lo más favorable, pero ocurre y el embrión es cromosómicamente normal. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que vemos 3 pronúcleos y ahí eso ya es un problema. La presencia de 3 pronúcleos habla de contenido genético anormal o cromosómico anormal, mejor dicho. Entonces, ese embrión, aunque continúe su desarrollo, porque muchas veces el embrión tiene la capacidad de llegar a blastocisto, que es otra palabra técnica que es inevitable al hablar de embriología,
puede llegar a blastocisto con 3 pronúcleos, pero no es cromosómicamente normal ese embrión, ¿sí? Nunca va a ser transferido un embrión que en día 1, es decir, entre las 16 y las 20 horas, se vio con 3 pronúcleos. Bien, ¿Sí? O sea que estos son las cuestiones que empiezan a aparecer Claro. a partir de las primeras horas. Las primeras ¿no? horas. Eso Bien. es día 1, es el primer día después del encuentro de las gametas. Ajá. Y a partir de ahí, entonces, Sí. empieza a pasar el tiempo. Claro, entonces. ¿Y qué sucede con ese, vamos a llamarlo preembrión? Sí, o ese embrioncito. cigoto, preembrión. Bueno, a ver, el embrión, no sé hasta dónde explicar esto, pero bueno, el embrión no queda a temperatura ambiente, no queda al aire libre, queda en incubadores. Los incubadores Ajá. tienen un ambiente controlado, ¿sí? Que intenta imitar a lo que pasa in vivo. In Claro. vivo es dentro del organismo, in vitro es fuera del organismo, ¿sí? La gran diferencia. Entonces, trata ese ambiente controlado trata de imitar lo que estaría sucediendo en el organismo de la mujer. Entonces, los embriones se tratan de, como se abre en el laboratorio, sacar lo menos posible de los incubadores. ¿Esto qué es? Se trata de manipularlo lo menos posible. ¿Por qué? Porque los estamos sacando de donde están cómodos, de su ambiente, ¿sí? Muchas veces los pacientes o los mismos médicos quieren ver los embriones con más frecuencia, a ver cómo está, a ver cómo viene. Y no. Lo más favorable para ese embrión es que se saque lo menos posible. Bien. ¿Cuándo se saca del incubador para verlo? Se saca en día 1, ya dijimos, para evaluar la fertilización, es el día más importante que se debe sacar. Ese día no se debe obviar. En día 2 o en día 3, esto es en división temprana, lo van a escuchar, esto es en estadio de células, ¿sí? Podemos encontrar, ¿y qué está pasando mientras tanto en las incubadoras con el embrión ahí adentro? El embrión que estaba una sola célula, o ese preembrión, el cigoto, que estaba en una sola célula con los 2 pronúcleos, va a continuar evolucionando. Lo que ocurre normal, sí, puede ser que se detenga, pero vamos por la línea. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a dividirse, divisiones celulares. Estas divisiones, cuanto más simétricas son, más, perdón la palabra, pero normal es el embrión, ¿sí? Entonces, se dividen en dos, esa única célula se divide en 2 células, las cuales se van a dividir en otras 2, las cuales se van a dividir en otras 2 y así, ¿sí? Entonces, a las 48 horas después de la inyección, después de unir las gametas o de la fertilización, después de unir las gametas, esperamos en un embrión normal encontrar 4 células. Al tercer día, a las 72 horas, esperamos encontrar un embrión de 8 células, ¿sí? ¿Por qué esa cantidad de células? Porque es lo que ya está estudiado, tarda un ciclo de división celular, se llama. Tarda una célula dividirse en 2, ¿sí? Entonces se van multiplicando. Después, se puede ver en día 4, ¿sí? El día 4 trata de evitarse, a menos que el embrión ese día se vaya a congelar o se vaya a transferir, a vitrificar en realidad. O se vaya a transferir, a menos que se haga algo con ese embrión, es el día 4 intenta no tocarse el embrión del incubador porque no es necesario verlo. Y acá te interrumpo, o sea, Sí. ¿a partir de qué momento ya se puede hacer la transferencia, Ujú. digamos? Que es lo mínimo que hay que esperar para transferir. A partir del día 2 se transfiere, no es Bien. sin problemas, ¿sí? Y no hay inconvenientes. Uno, ¿por qué lleva a cultivo prolongado? Cultivo prolongado es esto, es extender el tiempo en cultivo, el tiempo dentro de los incubadores. Ajá. Porque lo que uno quiere hacer es transferir o darle las mejores chances, ¿sí? A ese embrioncito. O a la pareja en realidad. Entonces, nosotros en día 3 vamos a suponer un caso Sí. hipotético. Tenemos 4 embriones que se están dividiendo. Algunos más lindos, por decirle de alguna forma, otros, bueno, una calidad 2, una calidad 3, ¿sí? Porque eso no se los dije, la calidad embrionaria nosotros la clasificamos como 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Ajá. De mejor a Y acá peor también calidad. te interrumpo, Paula, porque antes hablamos, bueno, de que puede haber varios embrioncitos, Sí. ¿no? Esta cantidad vino Sí. determinada también por la calidad de los óvulos y la calidad también del esperma, o cómo es que se decide cuántos embrioncitos se van a estar allí generando. Se van a generar, bueno, ¿cuántos embriones se van a generar? Depende de cuántos óvulos nosotros Claro. obtenemos. La limitante en este caso, el factor limitante es la cantidad de ovocitos. Bien. Eso va a depender del estímulo que recibió la mujer, pero sobre todo de la edad de la mujer, ¿sí? Ujú. Bueno,
esto le corresponde en realidad más a un médico hablar de todo esto, pero la cantidad y la calidad embrionaria están totalmente ligadas a la edad de la mujer. Entonces, ¿y por qué hago hincapié en la calidad embrionaria? En la calidad ovocitaria, perdón. Porque se puede ver a una mujer hermosa y a una mujer que está jovial y a una mujer que está divina a los 40 años y que tiene un cuerpo hermoso, pero sus óvulos van envejeciendo. Claro. ¿Sí? Y eso no se ve. Y eso solo se ve en el laboratorio. ¿Sí? Exacto. Es muy marcada muy marcado el descenso en la calidad y en la cantidad de ovocitos que se recuperan cuando la edad de la mujer se va incrementando. Hay un primer corte en los 35 años y hay otro corte muy importante a los 40 años. ¿Sí? Bien, y esto, bueno, como decías anteriormente, también lo hemos conversado en otro programa, ¿no? Cuando es el caso de una mujer, ¿no? Que ya ha recurrido a una técnica, supongamos, de ovodonación, donde, bueno, los óvulos no eran de ella, entonces donde hay más posibilidades de generar quizás mayor cantidad de preembriones, Sí. bueno, ahí también va a ser todo un tema conversar con la pareja y con el profesional médico que esté Claro. allí atendiendo de cuántos van a ser los que se van a formar. Claro, ¿no? y eso, claro, por ahí es donde venía. Por ejemplo, una mujer joven o una mujer de edad intermedia, sacamos muchos ovocitos. Claro. ¿Sí? ¿Cuántos de todos esos inseminamos y cuántos de todos esos criopreservamos? ¿Sí? Y eso es algo que se hace en la práctica diaria y no hay que tenerle miedo. ¿Sí? Hay como un temor a, y después sobrevivirán. Y después, ¿y qué pasa cuando los congelan? Y los ponen en un ambiente, bueno, no, es totalmente segura, es una práctica muy segura. Son contados los casos en los que hay una pérdida muy grande ovocitaria al descongelar, ¿sí? No digo que no ocurra, porque puede ser que ocurra, puede ser una mala calidad embrionaria, pero tener un montón ovocitaria, pero tener un montón de ovocitos. Entonces, ese ovocito no sobrevivió al descongelamiento, ¿sí? Pero esos son los casos que ocurre eso, ¿sí? De hecho, en las donantes también se congelan ovocitos. Entonces, hay que perderle un poco el miedo a la criopreservación, a la vitrificación de los ovocitos, porque realmente es una práctica segura. Se pierden algunos y puede pasar, sí, se pueden perder. Yo no quiero que después alguna paciente se agarre de estas palabras y diga, pero si no pasaba nada. No, puede pasar, pero la verdad que la tasa de sobrevida se llama, a cuántos ovocitos sobreviven después, es muy alta. O sea que hoy cualquier mujer con una calidad ovocitaria adecuada puede acceder a la vitrificación Sí. de ovocitos, Sí, ¿no? tal Esa cual. también es la Sí. recomendación. Quizás Sí. hoy no esté pensando en la maternidad, Claro, pero bueno. pretende postergar la maternidad y eso, pues, en muchos casos, la criopreservación de ovocitos por motivo social, nosotros Sí. lo clasificamos dentro de... sí, yo quiero postergar mi maternidad, todavía no me llegó el momento, me dediqué a mi profesión, pero lo importante es abrir los ojos a tiempo. Entonces, saber que existe esta técnica de vitrificación, que es muy segura esta técnica de vitrificación, y no, por llamarlo de alguna manera coloquial, no dormirse, ¿sí? Estar atenta a, bueno, a esto corresponde a un médico hablarlo, a la hormona antimuleriana, al conteo de folículos, ¿sí? Ir a un médico y decir, bueno, a ver, yo me quiero empezar a estudiar. Bien. Para tomar recaudos. Y también, bueno, esto, ¿no? Se pueden entonces transferir estos, Sí, volvemos. volvíamos a esto, a Sí. todo este proceso que empieza a aparecer, este caminito, ¿no? Sí. Donde, bueno, supongamos se transfieren 2 preembrioncitos, ¿no? Los demás, ¿qué pasa con los que quedan ahí? Claro. Bueno, yo creo que estaba hablando del cultivo prolongado. Entonces, me quedó una parte. Puedo volver un poquito Sí. para atrás. Bueno, estábamos en día 4. En día 4 yo les había dicho que era preferible no tocarlos a menos que se vaya a tener algún destino. O sí, o Bien. transferir o a vitrificar. Y llegamos a blastocisto. El blastocisto, por ahí es difícil de entender, pero lo que hay que valorar de la llegada a blastocisto es que el embrión tuvo la capacidad o sea, es un trabajo muy grande para ese embrión tener la capacidad de formar 2 poblaciones celulares, y esto es por ahí medio técnico, pero vale la pena remarcarlo. Vamos a imaginarnos como que tenemos, no sé cómo venimos de tiempo, pero está bueno imaginarse. Vamos a imaginarnos que tenemos
un globo desinflado, ¿sí? Entonces, y adentro pusimos una pelotita de ping-pong, ¿sí? Globo desinflado, adentro una pelotita de ping-pong. Y nosotros vamos a empezar a inflar el globo, inflar el globo, inflar el globo. Eso es un blastocito en expansión, ¿sí? El blastocito en expansión se infla, se infla, se infla. El globo, la goma del globo, es lo que uno llama trofectodermo, ¿sí? Y la pelotita de ping-pong que yo te nombré recién, que pusimos adentro, es la masa celular interna. Esa pelotita de ping-pong es la que va a dar origen al embrión, la masa celular interna. El trofectodermo va a dar lugar a la placenta embrionaria, ¿sí? Es como una forma fácil de visualizar qué está pasando, ¿sí? Entonces, el embrión tuvo la capacidad de hacer esto, de inflar el globo, de expandirse, de expandirse. Eso es súper valorable en el cultivo embrionario, ¿sí? Que formen dos poblaciones celulares, la de afuera y la de adentro, por llamarlas así, y que se haya expandido. Eso es una cualidad muy importante del embrión, ¿sí? Muy valorable. Entonces, lo que nosotros hacemos con el cultivo prolongado es decir, a ver qué embrión de todos estos que tenemos acá en cultivo tiene la capacidad de hacer esto, tiene la capacidad de expandirse, de generar todas estas dos poblaciones celulares. Entonces, el cultivo prolongado es una técnica de selección embrionaria. ¿Se entiende el concepto? Sí. Ahí hay como un control de todo esto que, bueno, sucede de forma natural en las mujeres que no recurren a una técnica de reproducción asistida. Esto es lo que realmente sucede en el útero materno. Bueno, entonces, tu pregunta de la transferencia. A nivel mundial hay una tendencia, y todos tratamos de llegar a eso, al ideal de transferir un único embrión. Para transferir un único embrión, queremos transferir el más lindo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? No es ciencia cierta, ¿sí? No es nada seguro, pero ¿cómo nos aseguramos más de que ese embrión sea más, entre comillas, lindo? Y lo seleccionamos. ¿Cómo? Con el cultivo prolongado que te contaba recién. Claro. ¿Está? Entonces, esto que me decías vos, y después está bien, transferimos ese que seleccionamos más lindo. ¿Y qué pasa con los demás? Claro. Bueno, ¿qué pasa con los demás? Hay muchos que en el camino se fueron arrestando, se fueron deteniendo. Es lo que yo te decía, por eso toda esta explicación de la capacidad que tiene el embrión. Hay embriones que no tienen la capacidad de seguir. Exacto, capaz teníamos 4 y quedó 1. Y quedó 1. Exacto. ¿Qué pasa con todo el resto? El resto se detuvo. El resto se hubiese detenido también dentro del útero materno. ¿Sí? No hubiese llegado. No es que nosotros hicimos algo distinto en el laboratorio de lo que hubiese pasado en el útero materno. No, ese concepto yo sé que está en la sociedad porque todo el mundo te pregunta, pero es distinto, no es lo mismo. No, es lo mismo, ¿sí? El ambiente que uno genera en el laboratorio pretende imitar al máximo al ambiente uterino, ¿sí? Bien. Tienen sus salvedades, tienen se hacen controles muy rigurosos. De hecho, hoy se controla en el laboratorio de calidad de todo, de temperaturas, de pH, de un montón de variables dentro del laboratorio, ¿sí? Bien. Entonces se pretende llegar a esa idealización. Es una idealización y nada en el mundo es ideal. Hay variables que afectan, ¿no es cierto? Pero bueno, se pretende imitar mucho a lo que pasa in vivo. ¿Está? Bien, Paula. ¿Y qué pasa con este análisis genético preimplantacional? Digo, ¿todos pueden acceder a eso o no? Específicamente en aquellos que lo solicitan. Mira, pueden acceder todos, ¿sí? El tema es que es muy costoso, ¿sí? Y la indicación médica y la indicación del embriólogo realmente tiene mucho peso, ¿sí? Una pareja puede venir y decir, yo quiero hacerle diagnóstico genético a mis embriones, pero y ahí va a estar el tacto del médico o la recomendación médica de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Es una técnica segura. Es muy bajo el porcentaje de embriones que no resisten a la técnica. Puede pasar que los embriones no resistan, pero es muy bajo el porcentaje de que eso suceda. Pasa, pero es muy bajo el porcentaje, ¿sí? Y yo no sé si vos hablaste de esto, pero no sé si querés que te cuente un poco cómo es la técnica. Sí, porque nunca hablamos específicamente de a qué refería este estudio. Este estudio, ok. A ver, básicamente y resumido vamos a
sacar algunas células, biopsiar se llama, sacar algunas células del embrión y evaluar su contenido genético, ¿sí? El contenido genético, hay algunos centros que tienen su propio equipamiento para evaluar el contenido genético y hay otros que no, ¿sí? Cuando no se tiene ese equipamiento, que es lo más normal que sucede acá, cuando no se tiene ese equipamiento, se mandan las biopsias, o sea, ese grupito de células que yo saqué del embrión, se envían, se terceriza, se envía a analizar, ¿sí? ¿Por qué toda esta explicación? Porque si no tenés la capacidad de evaluar en el día qué está pasando, ese embrión se va a congelar, ¿sí? Y en un ciclo siguiente, un ciclo posterior, cuando ya tenemos los resultados de ese análisis genético, se va a poder transferir ese embrión siempre que de euploide. Euploide, ¿qué significa? Genéticamente normal o cromosómicamente normal en realidad. Bien, ¿y hasta dónde llega, digamos, la cuestión ética en todo esto, no? Porque, claro, hablamos de todo lo que es lo técnico que ahí sucede en un laboratorio, pero también no nos olvidamos que los que van accediendo a lo que es la ciencia, ¿no? Y sus avances, somos los seres humanos. Lógico, sí. Atrás de todo hay pacientes. Entonces, bueno, la pregunta es eso, ¿no? ¿Hay un límite ético? ¿Eso queda a criterio también de cada profesional? Y también quedará, imagino, a criterio de cada persona, de cada paciente, de cada pareja. Ya te digo, a ver, puede venir una pareja y decir, yo quiero hacer eso. Realmente hoy en día es una práctica segura, ¿está? Entonces, ¿a qué apuntamos con segura? ¿Qué significa segura? Es que hasta hace muy poco fue experimental y todos hacían PGS, ¿sí? Se juntaron casos, se juntó un número de casos dado para decir, esta técnica es segura. Seguro significa que no genera perjuicios en el embrión, ¿sí? Si no le estoy haciendo bien, no le estoy tampoco haciendo mal. ¿Está? No se generan perjuicios. Entonces, no éticamente es correcto porque no le estás haciendo mal al embrión, ¿sí? Al sacar un grupo de células. El embrión tiene la capacidad de cubrir ese, entre comillas, hueco que se genera, ¿sí? Perfecto. Bueno, la verdad, Paula, que hemos ahí transitado por varias cuestiones que suceden en el laboratorio, que como vos decías antes, es hasta mágico lo que debe pasar, ¿no? Porque día a día la ciencia sigue allí con sus avances y esto permite que aquellos que están en el camino de lograr tener un hijo, bueno, gracias a toda esta apuesta diaria y todo el trabajo cotidiano que se hace, lo puedan concretar. Sí, ¿no? y toda la investigación que hay detrás de eso. Uno trabaja en la clínica, pero no hay que olvidarse. Es como la fábrica. Claro, claro, es una fábrica. Es como la fábrica, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos mucho por haber estado hoy en el programa. Bueno. Más que un placer conocerte. Y bueno, vamos a volver a convocarte, quizás para hablar más en detalle de algo que ahí vos vivenciás en lo cotidiano y para nosotros es tan fabuloso. Sí, ¿no? La verdad que para mí es un gusto porque realmente uno siente que está dentro de la caja negra y que no se conoce lo que uno hace, no despejar las dudas de los pacientes y que se sientan cómodos preguntando y realmente contar qué hacemos, la verdad es que es un orgullo para mí contar lo que realmente hago ahí adentro. Así que cuando quieran, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Paula Jovanyex, ahí la escuchaste, biotecnóloga, sí, el detrás de lo que sucede allí en la búsqueda por tener un hijo. ¿Qué pasa en el laboratorio? Te habrás preguntado 1000 veces y hoy, bueno, estuvimos desarrollando algunas cuestiones y hay mucho más para seguir contándote. Por eso te invitamos cada semana a cada encuentro en esto que es ¿Y ustedes para cuándo? Podés seguirnos en todas las redes sociales, compartir, preguntar. Bueno, para eso estamos, como te digo, en esto que hemos iniciado y que cuenta con vos una y otra vez. Así que te esperamos el próximo domingo en la UOX con ¿Y ustedes para cuándo?